Vamos a iniciar. A mí me va a costar un poquito presentarla porque se me juega algo del afecto con María, con Bea, me es más fácil, y con otra persona que para mí van juntas, Gabriela Levalli, que no, en el tiempo en que trabajé en el ministerio, que estuve en el Ministerio de Educación, en esos 25 años, me tocó conocerlas, trabajar con ellas desde la Dirección de Inclusión Educativa y Educación Especial, pero sobre todo siempre me sorprendió de las dos la generosidad en la transmisión y soportar a veces nuestra falta de rigurosidad en algunas cosas, en los deseos de implementar cosas que no estábamos preparados y demás. Siempre fue desde un lado de contribución, de aporte. Yo lo valoro mucho en tiempos donde eso pareciera que no se da naturalmente, lo hicieron siempre. Así que quizás es un espacio, Beatriz, para transmitirte desde el agradecimiento de esos años y de esto también. Porque ahora mi corazón está puesto en CENAF, la Secretaría de Niñez, Corazón, Alma y Vida. Hace 2 años que la Secretaría se convirtió en una Secretaría de Estado, y esto me permitió continuar con un aprendizaje muy intenso y darle otra vuelta al trabajo que tiene una situación de vulneración, pero sobre todo la posibilidad de conformar un sistema de protección integral que realmente funcione como tal. Eso es garantía de restitución de derechos. Y el camino del aprendizaje y demás fue con aportes muy significativos de ustedes. Así que yo te voy a dejar en manos de, para mí, y lo digo así, sin muchas vueltas, lo mejor que tiene la provincia de Río Negro, que son los equipos de CENAF. Los voy a defender y voy a valorar siempre el trabajo que se lleva adelante, que no es valorado lamentablemente socialmente, pero el trabajo que se hace tiene un valor importantísimo. Acá hay gente que estoy viendo, coordinadores como los de Fisque Menucos, Roca, Cristian, Denise, y demás, que son personas con un nivel de compromiso con los pibes que me gustaría que se pudiera conocer en todos los lugares. Ha ganado mi deseo de elaborar este espacio el tiempo que esté, y espero seguir haciéndolo en cuanto a poner en jerarquizarlo y que se sepa el trabajo que se lleva adelante. Pero es un trabajo en red, es un trabajo con otros, no en soledad. Así que no sé si suena mal, bien y demás, pero yo te voy a dejar con lo mejor de la provincia de Río Negro, porque son los que defienden y garantizan los derechos de los pibes. Y eso es mucho, es mucho. Así que bueno, gracias Beatriz por esto, y te dejo con los equipos y yo me sumo a escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. Por ahí empezar aclarando que la experiencia a la que te referís fue el programa para equipos de orientación escolar del Ministerio de Nación de Educación, que se originó allá por fines del 2009 y duró hasta el 2015, ¿sí? Cuando cambia el color político del gobierno, casi todas las políticas que involucraban, ¿no? El tema de derechos de niños, niñas y adolescentes, equipos de orientación escolar, prevención de adicciones, bueno, entramos en una zona muy complicada y se fueron cayendo como políticas públicas nacionales. No obstante, te diría, Roxana, que ese trabajo está vivo, sigue vigente, porque colegas con los que trabajamos en aquel momento, imagínense ustedes que nunca el Ministerio de Educación
había pensado que los equipos de psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas, trabajadores sociales, que trabajamos en el sistema educativo, pudieran ser pensados como actores en primera fila, digamos, de la educación. Se nos siempre, y ahora es un poco lo que voy a contar, ¿no? Un poco cómo los equipos de orientación o los equipos profesionales, PSI, vamos a decir, para englobar, con PSI englobo a psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, trabajadores sociales, en algunos casos sociólogos, sociólogas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas. Bueno, cuando nos convocan a pensar una política dirigida a estos profesionales, aparece primero, bueno, necesitamos un mapa del país, y vimos que efectivamente había equipos, en el caso de ustedes es ETAP, en todas las jurisdicciones, con una enorme diferencia y diversidad, ¿no? Porque tenemos provincia de Buenos Aires, que tiene 71 años, acaban de cumplir, de vida. Hace 71 años que la provincia de Buenos Aires cuenta con profesionales de la psicología y de la psicopedagogía para trabajar en las escuelas. Y otras provincias que con nada menos que 14.000 profesionales. Ya sabemos, la provincia de Buenos Aires es un país entero, pero y otras provincias que en aquel momento tenían un grupo pequeñito, 15, una provincia patagónica también, 15 profesionales que se reunían en una casa, porque no tenían tampoco la inscripción en el sistema educativo como línea de trabajo que sustenta, que acompaña, que ayuda a pensar la escuela. Bueno, eso da cuenta justamente de lo que les estoy comentando, ¿no? Cómo el diálogo entre psicología y educación y entre los profesionales que nos formamos en los campos PSI y la educación no es armónico, no es un diálogo muy fluido. Por el contrario, a veces es un diálogo cortado, y que se significa además en esto que les estoy diciendo, incluso los puestos de trabajo, ¿no? No en todas las provincias se reconoce un puesto de trabajo que forme parte del sistema educativo. En alguna provincia incluso había, creo que era Jujuy, donde había profesionales de salud que trabajaban en educación, pero como equipos de orientación, pero no porque se los pensara específicamente formando parte del sistema educativo. Y yo digo esto, señalo esto porque me parece que justamente, si bien hay una tensión, si quieren, una paradoja que es muy interesante para tomar, que la refiero ahora de manera así, de primera, pero después la despliego un poquito más. La paradoja es que nosotras como profesionales, de algún modo interrumpimos esa gran maquinaria que es el sistema educativo, con su jerarquía, sus tiempos homogéneos, sus maneras de pensar a los sujetos. Cuando digo interrumpimos, digo problematizamos, hacemos preguntas, no nos quedamos con, en general, digo, no nos quedamos con esa especie de primera aproximación a los problemas, en donde en general todos los problemas de la escuela están pensados como depositados en un sujeto, alumno, alumna, que no funciona, que no va, o sus familias, con un nivel de reducción del problema que no ayuda a ningún tipo de intervención. Entonces ahí es donde digo que yo diría que es para valorar que nuestro trabajo entre psicología y educación, habiéndonos formado, ¿no?
carreras de grado que tienen que ver justamente con la psicología, la psicopedagogía, el trabajo social, pero trabajando, interviniendo en el espacio escolar, no siempre con formación pedagógica, es un valor en el sentido, es algo a capitalizar en el sentido de que nuestra mirada interroga lo cristalizado, lo que está excesivamente endurecido por el tiempo, podríamos decir, y no interrogado. Y eso que está endurecido es que la escuela es lo que es, supuestamente, es casi un objeto de la naturaleza, un árbol, una montaña, inamovibles, inmodificables, supuestamente, y quien no encaja en la escuela es anormalizado, es decir, es pensado fuera de la norma, ¿no? En el sentido Foucaultiano, es excluido y sus derechos claramente vulnerados, ¿no? Claramente. Cuando un diagnóstico individual se centra sobre una subjetividad sin contextualizar, sin pensar que un chico que no aprende tiene además otros componentes en juego, es decir, ahí hay pedagogías, ahí hay docentes, ahí hay relaciones pedagógicas, hay grupos de pares, hay todo un proyecto institucional en juego y sin embargo el análisis se queda centrado en un diagnóstico que dice este chico es hiperactivo y por lo tanto no puede estar en la escuela. Es decir, el reduccionismo, como dice Ricardo Vaquero, se reduce al sujeto toda la problemática y se reduce el sujeto mismo, es decir, al interior del sujeto se lo reduce a sus capacidades intelectuales o a sus posibilidades afectivas o a un diagnóstico contextual familiar que muchas veces estigmatiza. Entonces, yo no sé si conocen, Roxana lo conociste en su momento, ese documento que elaboró la Comisión de Salud Mental en su momento, el del uso indebido de diagnósticos, ¿no? Interesantísimo para trabajar, porque allí hay efectivamente una concepción de subjetividad, y hago acá una diferencia, ¿no? Entre sujeto y subjetividad. Una subjetividad que está todo el tiempo en proceso de transformación y que requiere justamente miradas adultas y profesionales que se resistan a la reducción y a la estigmatización y al etiquetamiento y que apuesten permanentemente a crear condiciones para que esa subjetividad pueda florecer, pueda ejercer, pueda ser, digamos. Voy a compartir, a mí a veces me gusta pensar con algunas imágenes, voy a ver si la tengo, no me aparece la ventana. A ver. No. Natalia era, que estaba, si me dan No. una mano con el compartir. ¿Cuál es el que querés compartir? El que dice la intervención en clave política institucional. Dale, ya te lo comparto. Buenísimo. Bueno, entonces les decía, nos encontramos en aquel momento en que recorrimos de diversas maneras, digamos, la realidad del país en términos de cómo pensar en la función de los equipos de orientación escolar, efectivamente, en realidad, como algo así como esos mecánicos del sistema educativo que van a, supuestamente, comillas, resolver los problemas de la escuela. Y que los problemas en general leídos en términos de esos sujetos inadecuados, con diagnósticos que definen su imposibilidad para atravesar una educación común
o la necesidad de ser derivados, en general mucha derivación a tratamientos individuales, ¿no? Como solución única. No estoy diciendo con esto que no haya una necesidad en muchos casos de tratamientos individuales. Pero desde la función de los equipos de orientación no podríamos quedarnos con una intervención única, unilateral, en donde, es decir, fíjense, si mi única forma de intervenir es sobre el sujeto problema que el docente me dice que no aprende o que se porta mal, y yo lo que hago es entrevistar a la familia y derivar a tratamiento, mi unidad de análisis es restringida a ese sujeto niño, niña, adolescente y punto. Por lo tanto, el primer movimiento que me parece que empezamos a hacer y que advertimos que además en varios lugares los equipos de profesionales venían haciéndolo de diversas maneras, es abrir esa unidad de análisis e incluir a esas subjetividades en formas de organización de lo escolar, ¿no? En instituciones. Es decir, cuando una institución define, por ejemplo, en la escuela secundaria, que si un adolescente se lleva más o sea, se queda con más de 2 materias sin aprobar, tiene que volver a repetir todo el año, esto claramente tiene que ver con una forma de organización, con un régimen académico específico, no tiene que ver con la dificultad del joven en sí. Y repetir todo un año supone para este adolescente seguramente un alejamiento, una interrupción de su trayectoria, una dificultad para seguir adelante. Entonces, bueno, aparece ahí como para nosotros muy fuerte la necesidad de recrear ese objeto de intervención o esa unidad de análisis, dicen algunos autores. Objeto de intervención que nunca, uno podría decir, es un sujeto. Nunca. Por más que me llamen por Pedro, Pedro no va a ser mi objeto de intervención. Lo va a hacer, en objeto se entiende en términos de qué construyo yo para intervenir. Yo requiero, a partir de esa primera demanda que me hace la escuela, problematizar aquello que proviene de una primera expresión, y es que Pedro no está incluyéndose en el espacio educativo como tendría que hacerlo. Bueno, por supuesto que no vamos a desatender la situación de Pedro, lo vamos a escuchar, lo vamos a acompañar, pero en el mismo momento tenemos que poder visibilizar que ahí hay profesores, supongamos que Pedro está en primer año y está empezando primer año y tiene dificultades para el estudio y en su casa seguramente hay algunas dificultades familiares y económicas. Bueno, ¿cómo armar allí un objeto mucho más complejo que Pedro en sí y que su intelecto o que su situación social para ampliar las posibilidades de intervención? Entonces ahí es donde entran, y ya tenemos experiencias sumamente interesantes de trabajo en escuelas que han modificado su forma de organización, su régimen académico, para hacerle lugar a trayectorias diversificadas, no a esa trayectoria única que la escuela moderna construyó en un determinado tiempo histórico. Pasá si podés, más abajo hay unas fotos, después vamos a ir a la de Magritte, pero pasá más abajo para que podamos seguir, nos vamos a encontrar más abajo con unas fotos antiguas que yo uso muchas veces para trabajar con los docentes, ¿sí?
para abajo. Utilizo para trabajar con los docentes en términos de las trayectorias, justamente, que hay esa de las chicas del normal, ahí está. Miren esa escuela, ¿no? Uno podría decir, esa foto tiene una fecha, es de 1930 aproximadamente, y responde, si ustedes quieren, a un tiempo histórico muy particular, ¿no? Ustedes dirían, no sé si podemos habilitar algún micrófono o el chat, pero ¿dirían que esa escuela existe o quedó en el pasado? Es una foto nada más del pasado. Perdón, Beatriz, lo que pasa es que tenemos la costumbre, por favor, podemos tranquilamente habilitar esos espacios. Si pueden abrir los micrófonos e ir conversando, porque nos da bien el número que tenemos para poder hacerlo. Así que, por favor, siéntanse libres todos los que quieran participar, ¿sí? Hablen, cierren después el micrófono y listo. Bueno, alguien decía ahí, en algún sentido, como es que decía esta colega, está muy presente en muchas partes. Acá está Jimena diciendo si podemos compartir el documento de salud mental. Sí, sí, después se lo paso. En muchos aspectos sigue presente. Bueno, yo les diría, de alguna manera, esta escuela es una escuela que pasó en el tiempo, pero su matriz en términos del dispositivo, ¿sí? de cómo pensamos los dispositivos en el sentido Foucaultiano de la palabra, sigue de alguna manera vigente. Se sigue pensando en trayectorias homogéneas, en tiempos únicos, en edades que están casi asimiladas a los grados. Cuando uno dice un niño de 6 años, casi es lo mismo que decir está en primer grado. Se nos ha pegado, de alguna manera, el concepto de niño al concepto de escolarización. Y, como dice Alejandra, ¿no? Hay algo de esa matriz que sigue operando como escuela en el imaginario, podemos llamarlo, en el deseo, en la expectativa. Y vamos, por supuesto, avanzando, transformando en nuestros marcos normativos, nuestras leyes están proponiendo otra cosa que esa escuela que estamos viendo y que tuvo una enorme eficacia en un determinado momento histórico y que tuvo una respuesta a es decir, fue parte, esto que estamos viendo es el engranaje, parte de una gran maquinaria que tenía que ver con la producción de una ciudadanía argentina, ¿no? Allí están las hijas seguramente de familias inmigrantes que tenían que transformarse en ciudadanas argentinas y maestras que iban luego a replicar esa formación a las escuelas donde fueran. Hay un relato muy lindo que se los recomiendo también, que es el relato de Rosa del Río, que recupera Beatriz Sarlo en el libro La máquina cultural, en donde Rosa, que es una maestra real, cuenta que a ella la escuela le cambió la vida. Claro, imaginemos años 30, hija de una familia humilde, papá sastre, mamá que no sabía leer y escribir, italiana. Su vida estaba destinada a la sastrería, al taller de su papá, y de pronto la escuela le abre
un mundo de objetos culturales, arte, y entonces Rosa dice, yo quería ser directora. Ella ya de una quería ir a ejercer ese trabajo. Pasa por la escuela, logra pasar por la escuela normal, se recibe de maestra, bueno, llega directora, y el relato cuando llega directora es que su primer día forma a todos sus alumnos en el patio y busca al peluquero del barrio, les corta el pelo al ras. Porque, dice Rosa, con suciedad y bichos en la cabeza no se puede convivir y aprender. Una buena pregunta para hacernos sería, Rosa, ¿vulneró derechos? ¿Atentó contra los derechos de esos niños? Hoy diríamos que sí. Ahora, Rosa, ¿por qué ejerció esa acción con tal seguridad, ¿no? Y sin siquiera interrogarse si estaba atentando, es decir, incidiendo sobre el cuerpo, ¿no es cierto?, de sus alumnos. Bueno, uno podría decir, Rosa estaba avalada por todo un sistema y una política, una manera jerárquica de pensar el ejercicio de los adultos sobre los niños y las niñas, y una manera de pensar además la infancia, ¿no? Ella estaba ahí, pero clarísimo, porque lo que había funcionado para ella, la había sacado de la pobreza, la había sacado de tener que coser con su papá y trabajar de eso en el taller de sastrería, y la había colocado en un lugar de prestigio social, porque ser directora, ser docente, ¿no?, tenían en aquel momento tal vez otro estatus económico, social. Bueno, si había funcionado para ella, ¿qué duda cabía? Lo iba a tener que ejercer con sus propios estudiantes. Bueno, fíjense cómo desde aquel momento, mucho de lo que acabo de decir en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, en maneras de mirar las infancias, en los marcos normativos, ¿no? Nuestra ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes justamente afirma que son sujetos de derecho, y que eso quiere decir que son sujetos de palabra, son sujetos que tienen que contar en una situación en la que uno podría decir, la escuela de Rosa los contó, pero los contó de alguna manera como objetos a los que había que limpiar, o sacarles, ¿no?, los piojos. Hay algo entonces, voy a esta escuela porque me parece que es interesante para poder pensar, no tanto la historia, no es irnos al pasado, sino cómo esa historia irrumpe todo el tiempo en nuestro presente. Y como decía alguien en el chat, es como si estuviera esa escuela tensionando y diciéndonos, esa era la escuela. La de hoy es otra cosa, es caótica, es diversa. Como me decía una vez una maestra, tengo tantos diversos, por favor, vengan a ayudarme. La diversidad o la diferencia como problema. Absolutamente. La heterogeneidad como disvalor, ¿no? A ver, pero fíjense, yo no lo estoy diciendo para culpabilizar a los docentes, las docentes en particular. Todos formamos parte de sistemas, ¿no es cierto? De sistemas, y el sistema educativo, conformado de esta manera que ustedes ven, con tiempos únicos, con espacios demarcados, con modos únicos. Ahora sí, si querés volvemos para arriba con el Power. Con formas únicas de pensar las trayectorias escolares, lo que producen justamente es un efecto de normalización. Es decir, quien no se adapta
ese sujeto que no se adapta a esa forma única de organización de la trayectoria escolar, cae por debajo de la línea de la normalidad y por lo tanto requiere inmediatamente la intervención de un profesional que puede ser de la medicina o de la psicología, o bueno, cuántas veces los neurólogos, ¿no? Intervienen definiendo identidades. Bueno, ahí es donde yo creo, y alguien también decía, ¿no?, que se les solicita, ¿no?, modificar o intervenir en cuestiones que tienen que ver con problemáticas singulares de los chicos y las chicas, que lo difícil que resulta, a mi entender, reunir, articular condiciones institucionales con producción de subjetividad, ¿no? Ahí tenemos una autora maravillosa que es de psicoanalista, Silvia Bleichmar, que ha escrito justamente, ¿no?, teniendo en cuenta desde el psicoanálisis cómo se constituye una subjetividad, pero que no lo hace por fuera de los contextos en los que ésta se produce y que la escuela la produce, la subjetividad. No es solamente un lugar donde se baja conocimiento o se imparte conocimiento. Se construye una subjetividad que abre puertas, abre posibilidades a lo que todavía no está, a lo que no sabemos cómo va a ser. Pasa a la imagen de Magritte. Muchas veces cuando trabajamos con los y las docentes, y yo particularmente me dediqué a investigar teóricamente, alrededor del concepto de autoridad, utilizo esta imagen, esta pintura. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo la podríamos pensar en relación a, bueno, cómo la podríamos pensar, titular? Si alguien tiene ganas de abrir el micrófono, de ponerlo en el chat. Ustedes saben que Magritte es un pintor surrealista, con una intencionalidad en sus cuadros que lo que hace es producir asombro, ¿no? Interrumpir lo naturalizado que tenemos, de lo que venimos pensando. Porque si mira un huevo, ¿por qué pinta una paloma? Hay una apuesta al futuro para mí, ¿no? Creo que justamente es eso, puede plasmar aquello que espera, que supone de algo en el futuro. Creo que representa a mucha de la gente de CENAF, ¿sí? Porque se apuesta al futuro en una instancia de reparación muchas veces de aquello que no se quiere ver, ¿sí? Para mí está muy relacionado a los equipos de los hogares que tenemos. Durante mucho tiempo se dedica y se hace un trabajo de reparación muchas veces, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. No sé, el resto están habilitados, chicos. Están escribiendo algunos. Futuro, pero también pasado, dice alguien. Es una forma de proyectar lo que puede llegar a ser. De la realidad ve más allá del presente. Muchas veces está más atento a lo que puede llegar a pasar y no lo que se ve, lo que hay en el presente. Una realidad controversial. Sí. Bueno, justamente a mí me gusta mucho y ustedes lo expresan, ¿no? De alguna manera, porque es paradojal si lo llevamos a justamente esta idea de proyectar un futuro para un otro, para una otra. Por supuesto que la mirada de ese adulto que está representado en este pintor, pero que la podríamos pensar para
un maestro, una maestra, una psicóloga, ¿no? Alguien que interviene en el despliegue subjetivo de un niño o de alguien, de quien está llegando a la vida, como puede ser un huevo, ¿no? En ese simbolismo, digamos. Uno podría decir, claro, sí, dibujar un pájaro tiene que ver con pensar un futuro y un futuro de libertad y de vuelo y de enseñar, ¿no? a volar a un otro. Ahora, también nos podríamos preguntar, pero ¿cómo sabe este pintor que de ese huevo va a salir ese pájaro y no otra cosa? ¿En qué sentido es posible entrar en diálogo, ¿no? con quien tenemos enfrente, que para los que estamos en educación es un estudiante, y que eso que tenemos pensado para el estudiante en términos de trayectoria, de formación, de hacia dónde lo queremos llevar, para que vuele, para que sea libre, porque estamos convencidos, convencidas de esto, pero ¿cómo configurar ahí y cómo articular lo que tenemos pensado para esa trayectoria, pero también lo que ese sujeto va siendo? Es decir, qué quiere, de qué dispone, con qué herramientas va a ir proponiéndonos él a nosotros y a nosotras sus posibilidades. Ahí, y esto, claro, esto es lo interesante cuando trabajamos el concepto de autoridad pedagógica, es que ahí hay algo del ejercicio de autoridad que reclama el escuchar al otro. Si es un sujeto, la ley lo dice, ¿no es cierto? Pero en el mismo momento estamos convencidos de que ese niño, no importa la edad que tenga, es un sujeto y por lo tanto portador de una palabra propia o está configurando esa palabra propia, lo que reclama es un adulto o adulta que escuche. Este punto a mí me parece central para pensar la escuela hoy. Y en este contexto de aislamiento, aún más, les diría. Porque de alguna manera, fíjense, la escuela es históricamente el primer lugar en donde un niño o una niña sale de la familia, se encuentra en un espacio de exogamia y reconoce que hay otros mundos posibles más allá del mundo familiar. Y se interrelaciona con otros adultos, adultas, pares, ¿no? Que traen otras formas de pensar, de mirar, de vivir, de comer, no sé, de cantar, de tener religión, de ser portador de una religión, etcétera, etcétera. Y esas diferencias que se juegan en las escuelas son maravillosas a la hora de constituir una subjetividad, justamente, porque el mundo no se acaba en la casa. Ahora, hoy ese espacio de la escuela, que es un espacio público, hay unos autores muy interesantes, Simmons y Magdalen, que dicen que la escuela es un tiempo suspendido, porque impide, o sea, interrumpe lo que pasa en la sociedad, lo que pasa afuera de la escuela. Y incluye a los chicos y las chicas, no importa de dónde vengan, en un espacio en donde es posible sentirse capaces de, siempre que la escuela lo tome como proyecto, ¿no? Hacer que sus estudiantes se sientan capaces de. Bueno, pero decía, para pensar el hoy, en este contexto en el que el espacio de lo escolar está vedado. Los chicos y las chicas, en todo caso, hacen escuela o sostienen sus trayectorias en sus hogares, en sus casas. En el mejor de los casos, con adultos y adultas que acompañan. Pero no está su maestra, no está
no están los compañeros, compañeras, ¿no? O sea, es como, el otro día lo escuchaba a Tonucci recordando cómo hace un tiempo, bueno, yo de chica lo viví, la calle era un lugar posible para atravesar la infancia, y era muy divertido, porque ¿no? Nos encontrábamos con un grupo de amigos, de amigas, y andábamos por el barrio, andando en bicicleta, la calle, la casa, la escuela. Hoy la calle hace rato que está vedada para los chicos y para las chicas por motivos que todos sabemos. Hoy la escuela está interrumpida, aunque sabemos que vamos a volver en algún momento, y todo queda concentrado en ese espacio de lo privado que a la vez se desdibujó, porque lo privado en este momento, ¿no? Nos estamos viendo partecitas de nuestras casas. Creo que este elemento es importante para tenerlo en cuenta a la hora de retomar, a la hora de volver a las escuelas y en este momento actual para seguir pensando cómo entramar lo público, cómo entramar lo que no es familiar y lo que los chicos y las chicas tienen como derecho. Esto es muy visible también en las situaciones de violencia familiar, de violencia en términos de género, situaciones que se ven. Hay docentes que dicen que la ven ahí, en directo, a la violencia hoy, durante las clases. ¿Cómo intervenir allí? ¿No es cierto? Hay, por supuesto, algo que muchas veces trabajamos y que seguimos trabajando, me parece que es una categoría que no habría que dejar de lado, sino todo lo contrario en este contexto, que es la de trama, ¿no? Cómo entramamos desde la escuela un conjunto de recorridos, trayectorias, actividades, posibilidades de relación entre familias, entre escuela y familia. Bueno, esa trama se nos rompe todo el tiempo y en pandemia y en aislamiento pareciera que la trama se quedó sin hilos, que nos quedamos, ¿no?, aislados. Hay algo ahí a recomponer y a seguir tejiendo hoy que me parece que en algunos casos se viene haciendo y que forma parte del cuidado. Pero vuelvo, pasá si querés más abajo a la que tiene la escritura, a la segunda. Hay algo entonces de los equipos de orientación escolar que yo les diría que conlleva una manera de pensarnos nosotros y nosotras como profesionales, que se va construyendo en el tiempo, que nuestras formaciones de base de grado en general no incluyeron. En general los psicólogos y psicólogas nos hemos sido formados más, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, con una perspectiva clínica, psicopedagogos y psicopedagogas también, con un énfasis por ahí mayor en cuestiones de aprendizaje, pero desde el punto de vista individual y clínico, y menos nos hemos formado en perspectivas institucionales, en cómo pensar que los sujetos y las subjetividades se producen porque hay marcos institucionales que nos sostienen. Y que las instituciones no son solo esos lugares agobiantes, ¿no?, que a veces tenemos pensados o que no nos dejan ser, sino que por el contrario son aquellos lugares que permiten, que habilitan y que favorecen, según cómo pensemos y encaremos esa manera de hacer institución o de hacer escuela. Por eso esto está muy ligado a cómo pensamos el acompañamiento a las trayectorias.
Y ustedes verán, ahí Roxana. Dice Beatriz, los equipos nos piden a nosotros que garanticemos que los pibes regresen a la escuela. Claro, ¿cómo pensar hoy esa vuelta? La verdad es que yo no lo sé a ciencia cierta. Esto además requiere de políticas que definan cómo se va a organizar esa vuelta. Y me parece que no tendría que disociarse el regreso a la escuela de lo que se está produciendo hoy, de lo que estamos haciendo hoy. Yo estoy trabajando asesorando algunas escuelas secundarias que lo que están haciendo es simplemente mandando una actividad por mail y los chicos están devolviendo actividades realizadas a veces manualmente y devuelven con una foto, como pueden, pero donde se pierde esta idea de trama que estoy mencionando, donde el conocimiento no es solo un archivo con un ejercicio matemático, es una relación en la que se inscribe alguien que enseña, otro que aprende, compañeros, investigaciones, modos de mirar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esperar exclusivamente al regreso para seguir pensando que ahí va a haber algo que se va a restituir y se va a restituir de manera inmediata y supuestamente en ese regreso a la normalidad, es un error. Creo que si hay algo interesante que ha pasado en este tiempo de aislamiento, es que a muchos y muchas se nos han abierto muchas preguntas acerca de nuestra manera de trabajar y de intervenir, acerca de qué es enseñar, acerca de cómo aprende un otro, cosas que los equipos de orientación muchas veces han intentado llevar adelante con alguna resistencia, ¿no? Sabemos que las docentes se resisten a repensar su práctica. Hay algo muy instalado, muy instituido. Y cuando yo digo políticas de acompañamiento a las trayectorias, estoy pensando en formas diversas y situadas, muy singulares a veces, lo cual por ahí supone más trabajo, pero pensando qué requiere este estudiante para sostener esa trayectoria, para interesarse en este conocimiento, para formar parte de un grupo que investigue, no sé, acerca de los procesos químicos, o de lo que fuera, o del barrio. Y entonces, claro, de nuevo aparece la pregunta por cómo intervenir desde los equipos de orientación en relación a equipos docentes que en este momento también están muy conmovidos por la situación. Paola dice, en este contexto es muy difícil en algunas familias poder colaborar con sus niños en las actividades escolares, especialmente en familias que no comprenden el derecho del niño a la educación. Sí, es posible, o que no lo comprenden, que no saben cómo hacer para acompañar, que no tienen no solo los conocimientos, no pueden, no logran posicionarse en el lugar de adultos responsables, ¿no?, de esas trayectorias. Ahí me parece, de nuevo, que tenemos que salir de las concepciones culpabilizantes e individualistas, ¿no?, de focalizar en tal niño con tal diagnóstico o tal familia con también tal diagnóstico, para comenzar a armar
redes de relaciones, redes de posibilidades de estar en vínculo con otros, y que sean los vínculos y las acciones colectivas las que transformen, en todo caso, la escuela. Si algo bueno nos trajo y nos está trayendo esta situación, es que desarmó completamente ese dispositivo escolar que teníamos tan armadito y que veíamos en la foto de las chicas del normal. Casi que lo estalló en partes y lo arrojó ahí arriba de la mesa. Ahora, ¿qué vamos a hacer a la vuelta? ¿Lo vamos a armar? ¿Lo vamos a pegar como antes, pretendiendo que se reconstituya? ¿O esta va a ser una oportunidad para repensar formas distintas de atravesar una trayectoria, maneras distintas de enseñar, de evaluar, y aceptar que estamos todos, adultas, adultos, niños, niñas, adolescentes, ante una situación de vulnerabilidad extrema, y que de alguna manera es una invitación a sensibilizarnos. Yo no soy una idealista, ni soy súper optimista con lo que vaya a pasar, tampoco soy pesimista, quiero decir, no. Vieron que hay filósofos como Zizek que dice que se terminó el capitalismo, ya está, qué suerte que nos ha pasado esto, y que vamos hacia otro mundo, ¿no?, que abandona la perspectiva neoliberal de rendimiento y de autoexplotación de los sujetos a sí mismos. De ninguna manera creo que esto vaya a ocurrir. Tampoco creo que esta situación de pandemia nos lleve al otro extremo. Y en el medio, les diría, estamos nosotros, nosotras, con nuestras posibilidades de intervenir, de hacer de otra manera las instituciones, de acompañar de otra forma a los sujetos, de incidir a veces en pequeñas historias, en pequeños recorridos, pero con el valor que todos nosotros sabemos que tiene cuando realizamos una buena intervención, y eso se ve en los efectos y probablemente se vea en el futuro. Yo creo que nuestro trabajo, el que hacen ustedes y el que hacemos en educación, requiere todo el tiempo de una mirada como doble, ¿no? En el presente, en el futuro, por supuesto en la historia, porque la historia nos dice, ¿no?, quiénes somos. Pero digo, pensar todo el tiempo en el hoy y en lo que va a venir. ¿Qué viven hoy nuestros niños, niñas? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué espacio de cuidado y de recibimiento les vamos a preparar en las escuelas, por ejemplo? Para mí esa es una tarea en donde los equipos de orientación van a tener que poner el foco. ¿Qué palabras vamos a poner allí para que ese cuidado sea efectivo, se entienda, se manifieste? ¿Qué espacios vamos a habilitar? Además de cuidarnos del contagio, ¿qué espacios de cuidado hay que generar? Que no sean puramente me cuido de tocar algo o tocar a alguien porque me voy a infectar. ¿Cómo trabajar con eso, con el cuidado humano que nos debemos los seres humanos unos a otros, que está hecho de gestos, de palabras? En esto hay que pensar. Yo pensaba, Beatriz, en nosotros desde CENAF estamos propiciando justamente espacios de trabajo con los equipos. Arrancamos por las distintas zonas, y creo que hemos dado un paso a nivel provincial en cuanto a poder encontrarnos para poder, con lo que ocurre cuando alguien se encuentra de alguna manera por primera vez.
¿sí? Se va planteando todo aquello que se supone que el otro hace o debería hacer, y en el medio yo espero que esto pueda desembocar en líneas de trabajo común y que podamos justamente generar esos espacios. En el caso nuestro, tenemos puntualmente no solo el acompañamiento a los pibes y a las pibas, que acompañamos desde familia de origen, también el generar estos espacios para poder ver qué necesita cada niño, cada niña de los hogares, ¿sí? Que son niños que han sufrido situaciones traumáticas, que les cuesta en algunos casos habitar el espacio escolar, y esto es muy importante que podamos articular y mejorar, y porque habla bien de nosotros como adultos, somos nosotros quienes propiciamos esas infancias. Entonces Totalmente. el diálogo es absolutamente necesario. Cuando no nos acercamos a un diálogo, habla mal de nosotros justamente, ¿no? Por eso este camino, y la verdad que yo festejo que los equipos también puedan escuchar lo que se intenta instalar desde los equipos en el ámbito educativo, porque muchas veces desconocemos qué pasa en el ámbito educativo y educación desconoce qué hacemos nosotros. Aunque tengamos que dar una respuesta común, a veces, quizás por las épocas o por la historia, como vos decís, se plantean posicionamientos que pareciera que fragmentados en un mismo niño, en una misma niña. Y el espacio escolar, que transite el espacio escolar es su derecho, pero debe transitarlo con una mirada de inclusión, acompañado. Sí. Pero bueno, muchas veces aparece miradas de exclusión, y no es suficiente pelearnos, ¿no? Hay que establecer estos diálogos que superen esto, porque esto implica a un niño, a una niña, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si hay algo interesante de lo que está pasando en este momento, es que no nos, o sea, casi todos estamos convencidos, convencidas de que la escuela es el lugar, que la escuela física garantiza un piso de derecho y de igualdad que de otra manera no está. Esto lo estamos viendo, es decir, la desigualdad se profundiza cuando la escuela desaparece como lugar físico. Y esto ustedes lo deben vivir todos los días, porque quien no tiene las condiciones materiales ni simbólicas para seguir estudiando y en relación con la escuela, perdió su escolaridad. Entonces, la desigualdad está peor y más crudamente colocada ante la visibilidad de todos. Por lo tanto, la escuela parece que no esa que veíamos hace un rato, la de las chicas en fila. Una escuela acorde a nuestro tiempo y a lo que nos está pasando hoy. Y les diría más, una escuela que se abre a un territorio, a un espacio más amplio, que incluye a la comunidad. Entonces, cómo cuidar ese espacio las va a incluir a las familias, y creo que los profesionales de los equipos, de SENAF, somos los puentes somos los que vamos a ir como abriendo espacios. Hoy los espacios están cerrados por una cuestión de aislamiento preventivo. Ahora, tenemos que poder empezar a pensar esos puentes y esas puertas y esos vasos comunicantes en conjunto, sí, Roxana, no lo puedo pensar de otra manera. Y yo sé lo que vos decís, lo he vivido en carne propia, cuando uno se vincula con otra institución que tiene otra lógica. A mí me pasaba mucho con el Ministerio de Salud, cuando trabajábamos en el Ministerio de Educación. Porque la perspectiva era, bueno, pero si están los chicos ahí, ¿qué importa? Vayamos y les damos a cada uno un preservativo. Y esa era la educación sexual integral
que algunos de los médicos con los que trabajábamos del Ministerio de Salud pensaban, como una población cautiva adentro de la escuela, y bastaba con ir y repartir preservativos. Bueno, no, la educación sexual es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí estaba la lógica educativa, y nosotros para ellos éramos, qué complicada que es esta gente, pero ¿qué importa el currículum? No sé, o qué importa esto, lo otro, si tiene hora de matemáticas, si no tiene, vamos y repartimos. Bueno, quiero decir, ahí hay dos lógicas distintas de funcionamiento, hay dos maneras de pensar. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Bueno, yo creo que hay que llegar como a acuerdos básicos, a maneras comunes de pensar el derecho, los derechos de la infancia. Es urgente, o sea, ni siquiera hay mucho tiempo, hay que hacerlo, hay que ir y hacerlo. Sí, sí, es imprescindible hacerlo ya. Sí, pero también esto que vos decís de respetar, digamos, de las dos lógicas, creo que es algo que requiere de la superación de lo inmediato y que muchas veces esta cuestión de que no es demanda o del pedido y demás, porque también lo importante es poder escuchar, resistirnos a esta cuestión de cerrar rápidamente la opinión y el enfrentamiento y demás, porque lo que está en juego es la posibilidad de que un pibe o una piba habite un lugar y que Claro. eso puede mejorar las condiciones para un futuro. Entonces, es realmente urgente que en este caso la Secretaría y todos los que la conformamos pensemos desde esta lógica y que esto va a marcar un proceso, es cambiar una historia. Pensá, Beatriz, que los equipos, la escuela lleva tantos años, y los nuevos paradigmas en materia de niñez no llevan tantos años. No, claro, claro. Y hablando en función de la provincia, y la Secretaría como Secretaría de Estado tiene 2 años y medio. Claro, nada, nada. Sí. Entonces, sí es importante que podamos pensar en lo que se puede generar si habilitamos estos espacios de circulación de la palabra, ¿no? Yo creo que ahí hay un eje súper importante, que es la posibilidad de tener o de configurar dispositivos de intervención conjuntos, donde la derivación a secas no exista. Es decir, eh, no puede ser que una problemática en mi escuela simplemente suponga, ¿no?, derivar a otro. Hay algo, hay una parte del dispositivo en la que yo tengo que formar parte también. Y en eso hay que trabajar, ¿no? En redes, en mesas, seguramente ustedes ya lo están haciendo, pero digo, no les digo nada nuevo, pero son mesas horizontales de trabajo, territoriales, redes con otras organizaciones de la comunidad, y donde siempre el dispositivo tiene que estar incompleto para que el otro tenga lugar y forme parte de él. Esto lo dice hermosamente, no sé si te acordás de Daniel Leme, el colega de Córdoba. Daniel, bueno, acabo de publicar un libro en Homo Sapiens donde Daniel escribió, y él le cuenta en este libro la historia de su intervención ¿se acuerdan la explosión en Río Tercero de esas fábricas de municiones, creo que era, bueno, explosiones que atentaban contra la vida comunitaria, ¿no? Entonces, él dice justamente que fue
durísimo ir e intervenir en esa situación, en una comunidad absolutamente rasgada por el miedo, porque el olor a pólvora estaba por todos lados, porque la escuela no podía funcionar. Y él dice, un dispositivo de intervención institucional no puede no tener rostros, nombres propios, historias, y tiene que justamente incluir lenguajes diversos, promover un encuentro de saberes. Esto lo hablamos con los equipos, es decir, cuando la escuela nos llama a los equipos de orientación y nos dice, ustedes saben, es como si dijeran, tomen el paquete, ustedes son los que saben sobre los sujetos y sobre todo sobre los sujetos con problemas. Bueno, devolver ahí, no un portazo, sino una manera de decir, bueno, pero acá hay un saber sobre la enseñanza, sobre la pedagogía, que tenés que poner en juego vos como docente. Sentémonos en una mesa de trabajo para ver cómo abordar la situación de este niño que no aprende, por ejemplo. Entonces yo pondré mi saber psicológico en juego, pero eso no va a explicar a ese sujeto. Eso, creo que hay algo de eso también que se produce entre los equipos y entre ustedes, ¿no? Están mirando al mismo sujeto, por lo tanto, no se lo puede despedazar. ¿Qué dicen acá? Ay, muy interesante, que te dejo leer. Ah, las mesas territoriales decían, espera. Entre SENAFI y Educación implican un primer acercamiento para trabajar desde la corresponsabilidad. Escuelas de puertas abiertas dispuestas a establecer lazos, redes, sostén comunitario que mire y acompañe singularidades de cada niño y adolescente. Sí, totalmente. Es por acá. Ahora, no es fácil romper las lógicas diferentes, cada uno se afianza, ¿no? en esos modos de pensar. Creo que es un momento oportuno para comenzar a pensar el aprendizaje desde la cotidianeidad y con una alianza real entre las dos instituciones sumamente fuertes para las infancias y adolescencias, familia y escuela. Sí, lo que abunda en la escuela, adentro de la escuela y con otras instituciones es la fragmentación. Es lo que queda disociado y donde pareciera que cada uno haría su tarea y si fuera así, está todo bien. Y esto es heredero también de un pensamiento moderno, ¿no? De algo que tiene que ver con pensar a los sujetos como esencias o con diagnósticos terminados, y no como un devenir. Bueno, por eso, a ver, ¿cómo construimos interdisciplina? Y hoy me parece que está esto de lo territorial. La escuela inserta en un territorio más amplio que sus cuatro paredes. Y ahí tendiendo hilos, ¿no? Me parece. Pero, bueno, depende cómo aprovechemos esta oportunidad. Sí, yo creo que sí, que es un momento propicio, donde esto ha empujado a que se rompan y caigan viejas estructuras, ¿sí? Creo que es posible, en el horror de esta pandemia, de la desocupación, del aumento de las situaciones de pobreza, pensar en otras propuestas que alberguen y no excluyan a los pibes, ¿no? Bueno, les cuento que llegamos casi al horario. Yo quisiera que ahora nos podríamos hacer una o dos preguntas más. ¿Querés, Vanina, sacar de fondo el espacio?
y si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, saca el micrófono, lo desbloquea y lo puede hacer, porque nos quedan unos 15 minutitos por si tienen alguna interrogante, algún concepto que quieran que abra o que se explaye, por favor, usen este tiempito que la tenemos para nosotros. Les dejo, yo cierro el micrófono, el que quiera, por favor. Me quedé pensando, Roxana, que así como mencioné ese documento del uso indebido de diagnósticos, que es sumamente interesante, lo produjo en su momento la Comisión de Salud Mental, en educación tenemos un marco normativo muy bueno, que repiensa las trayectorias, habilita a transitar trayectorias diversificadas, resoluciones del Consejo Federal como la resolución 93 del 2009 para secundaria, que piensa otra institucionalidad. Tenemos una ley de convivencia desde el 2013, ley nacional. Río Negro debe tener la propia, seguramente. Los lineamientos de intervención para situaciones, que es maravilloso, yo se los he planteado con un marco impresionante que puede ser utilizado, y que podemos, en este caso, sería interesante conocerlo para demandar y trabajar con un discurso común, ¿sí? Que definitivamente es el de la inclusión. Yo todos esos materiales se los voy a pasar a Vanina porque los tengo, algunos yo los he entregado. Si alguien tiene el interés, se los envío para el que quiera indagar un poco más, lo pueda hacer, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos minutitos, si no, vamos cerrando el espacio, ¿sí? Pero bueno, siéntanse en la libertad de preguntar, aprovechemos. No son tan calladitos siempre, te aviso. No sé por qué están calladitos, parecen así, pero no son calladitos. Y lo festejo que no sé. Todo bien, no pasa nada. Solo mencionaba lo de las normativas, incluso te acordás el cuadernillo verde nuestro, porque me parece que está bueno pensar en encuadres de trabajo, ¿no? Comunes. Es decir, no quedar tanto en el cara a cara o en el cuerpo a cuerpo con el colega, ¿no? Portando cada uno lógicas diferentes, sino, bueno, a ver, ¿con qué encuadre común podemos trabajar? Y bueno, y para mí una de las grandes preguntas que a lo mejor me pueden ustedes responder, ¿qué significa o qué significaría para la escuela que un niño o una niña sea un sujeto de derecho? ¿Cómo se traduce en una escuela que un niño, una niña, un adolescente sea sujeto de derecho? No sé, ¿alguien me quiere responder mi pregunta? También pueden comentar con la experiencia de trabajo con los equipos, cuando no siempre las cosas salen mal, Beatriz, por ahí hay intervenciones que se han hecho y han sido oportunas. Si alguien quiere comentar alguna de ellas. Dice Edith Siganda de Maquinchao, dice, en Maquinchao el año pasado trabajamos en mesas territoriales, un protocolo local, con CENAF, con educación y demás. Eso se ha hecho en varias localidades, en varias localidades. Lo que habría que pensar, yo anoté varias cosas, Beatriz, como para poder pensar después en esto del encuadre de trabajo común, las dos lógicas distintas de funcionamiento, ¿sí? Y me quedé pensando en el trabajo que se puede hacer en el acompañamiento de algún niño, alguna niña, desde otro lugar quizás,
en función de lo que necesita algún niño o alguna niña para poder tener una trayectoria escolar. Digamos que pueda ir avanzando y demás. El campo educativo a veces es un campo desconocido, y tenemos a veces la idea de que si está en la escuela está incluido, está integrado. Pero bueno, hacia el interior de la escuela hay también un trabajo para hacer, ¿sí? Pero tiene que ser en diálogo con nosotros. Bueno, ya que no, están tan calladitos, me comprometo, si querés, el material que mandaste también lo vamos a reenviar, y bueno, y podemos quizás en otro momento, cuando se aparece la demanda, poder invitarla a Beatriz, ya que está casi en Río Negro, trabajando en la Universidad de Río Negro, vamos a tener la mano para pedirle y trabajar en conjunto. Quizás cuando podamos avanzar con algunas líneas más, poder invitarte para que lo mires, ¿sí? Miguel Ángel Quiroga dice: como trabajadores de los ecos de Cipolletti venimos pensando y problematizando la cuestión, ahí voy a tener que, del adultocentrismo en las intervenciones. ¿En qué intervenciones? Miguel Ángel, por ahí si quieren ir comentando, porque es interesante la pregunta. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, Miguel, sí. Sí. Primero que me pareció re interesante la charla, me parece que está buenísimo que podamos tener estos espacios de reflexión sobre nuestras prácticas, sobre la construcción, como decía ahí, de redes y de tramas. Y en particular nosotros desde los ecos Cipolletti, que venimos haciendo trabajos de intervención en algunos comedores comunitarios, con niñas, con niñes, en la Escuela 50. Una de las cuestiones que salió a partir de la sistematización de este año fue empezar a problematizar la cuestión del adultocentrismo, digamos, cómo en cada una de nuestras intervenciones vamos poniendo, como decía ella al principio, como decía María Beatriz al principio, ¿no? Esta cuestión, cuando contaba lo de la maestra, que cuestiones que funcionaron para nuestra vida, para nuestras formas de crianza, las llevamos a las intervenciones, las ponemos en juego, y que muchas veces eso, ¿no? Como no tienen, se nos va de las manos esta cuestión de no tener en cuenta las necesidades de las niñas, las diversidades de formas de pensarse, y de relacionarse entre ellas. Creo que esa es una cuestión que por lo menos acá venimos tratando de problematizar, digamos, como para poner en juego, cuando uno habla de las infancias libres, ¿a qué nos referimos? Entonces, con infancias libres, si vamos a transmitir desde nuestra forma de entender el mundo, cómo ellos deben ver el mundo. Digamos que eso hay como cuestiones ahí, me parece que es interesante que las podamos empezar a discutir. Miguel, yo no sé si vos o el resto se acuerdan que en uno de los espacios que nosotros estuvimos trabajando con Norberto Linsky, él hizo esta pregunta que iba tomando aspectos de artículos de la convención, y se detuvo en el tema, en el artículo de la escucha hacia los niños, niñas y adolescentes. Y decía: ¿cuáles son los espacios que los pibes, las pibas tienen para que alguien los escuche? Y empezamos a recorrer, y en este tiempo de pandemia, la escuela, los que tienen la escuela, no la tienen, los que tenían el club no lo tienen, y repensarse esto de quién escucha a los pibes, qué espacio hay, real, ¿no? No de imposición, ¿sí? Así que estaría interesante este aporte para justamente, eso es algo común a nosotros y al campo educativo. ¿Cuáles son los espacios que tenemos donde se escuchan a los pibes? ¿No? Claro. Reales, digo, ¿no? Totalmente, por eso mencionaba todo ese marco normativo que habilitaría. Lo que pasa que de ahí a la transformación institucional hay un paso, ¿no? De la letra de la ley
y ustedes lo saben también, en términos de protección de derechos. Pero me parece que pensar la infancia en simultáneo te obliga a pensar la adultez, porque no hay infancia sin un adulto que la piense. No, no como etapa evolutiva, ¿no? No digo solamente en esos términos. Sí en términos de ese cuidado, de ese hacer lugar, ¿no? ¿Quién le hace lugar en el mundo a un niño o una niña si no es ese adulto que lo recibe y la recibe? Pero sin quitar esta posibilidad de repensar el lugar que tenemos, ¿no? Y qué lugar le damos para su subjetividad, que sería otro tema. Bueno, llegamos al horario. ¿Alguien más quiere plantear algo? Gracias, Miguel, que fuiste el único que abrió el micrófono. Están tan calladitos. ¿Alguien más quiere plantear algo? Si no, despedimos a Beatriz con mucho agradecimiento por su tiempo y su disposición al espacio. Quiero decir que me encantó el dibujo, me encantó, me emocionó, me vi ahí, me vi ahí chiquitita y, y bueno, nada, creo que la infancia es el tiempo de una intensidad en la relación con el mundo que bueno, que muchos y muchas adultas tenemos la posibilidad de seguir preservando, ¿no? Esa intensidad en la relación con un mundo que nos interesa. Y bueno, qué sé yo, a mí me tocó apasionarme por la educación y acá estoy. Gracias, Beatriz. Te prometemos para cuando puedas viajar, tenemos para regalarte tu dibujo de niña. ¿Sí? Sí, me encantó. Bueno, Gracias, guárdalo. Beatriz. Chao. Bueno, gracias a todos y nos encontramos en el próximo espacio. Un beso, cuídense mucho. Chao, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Beatriz.